Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa que hemos convocado desde SUATEA. Los temas que queremos abordar son dos. Uno, una denuncia sobre el proceso, la deriva en lo que tiene que ver con las condiciones laborales que está afrontando el profesorado asturiano en estos momentos. Perdona, por favor, ¿podéis cerrar, que cierren los micrófonos todo el que no esté hablando? Porque para la radio, si no, luego se oyen ruidos y follones de fondo y no podemos sacar sonidos. Si sois tan amables, el que no hable, que cierre los micrófonos, ¿puede ser? Gracias, perdón, ¿eh? Perdonado. Venga, parece que eso ahora mismo están cerrados micrófonos. Entonces decía que los temas son deterioro de las condiciones laborales y la posición de SUATEA ante la convocatoria de oposiciones para el verano del 2021. Yo me presento Tino Brugos, de la permanente de SUATEA, y están online, están conectados los compañeros Paz Suárez de la permanente, Laura Conde, José Luis Colodrón y Isabel González como miembros del equipo de permanente de SUATEA. Entonces, sin darle muchas más vueltas y para no prolongarlo, vamos a comenzar. Empezaré yo comentando un poco todo lo que es el primer punto, que hace referencia al deterioro de las condiciones laborales que afronta en estos momentos el profesorado. No vamos a detenernos mucho en el proceso de contextualización. Habría que decir que podemos distinguir dos fases, dos etapas desde lo que es el inicio de la pandemia. Una primera fase que iría desde el mes de marzo hasta junio del año 2020, en el que lo que hubo que hacer fue adaptarse a una realidad sobrevenida, dar respuestas y ver cómo se podía garantizar que el final de curso se hiciera con el menor impacto posible, algo que, bueno, desde los primeros días se vio que no iba a ser posible, porque el proceso de trasladar la presencialidad a la actividad online generó una primera desregulación bastante intensa de las condiciones laborales que en su momento se denunciaron, porque las jornadas laborales dejaron de tener, por así decirlo, horario para el profesorado. Y hay una segunda etapa que se inicia a finales de septiembre con lo que es el inicio de este curso 2020-2021, en donde se intenta trasladar una imagen de normalidad, una normalidad nueva, una normalidad impuesta, pero que los datos han venido demostrando que es cualquier cosa menos normalidad. Durante todo lo que fue el verano del 2020, desde SUATEA estuvimos pidiendo de manera sistemática y continuada a la Administración que procediera a adoptar medidas de seguridad sanitaria, pero básicamente para garantizar la presencialidad, que esa era la apuesta que hacía SUATEA, una educación presencial. Para garantizar esa presencialidad, lo que se pedía era una disminución de ratios de alumnos y de alumnas por aula y el reforzamiento de las plantillas. Desgraciadamente, la respuesta de la consejería fue una respuesta muy limitada. Se decidió poner un máximo de 20 alumnos y alumnas hasta segundo de la ESO. Se decretó la semipresencialidad para los niveles de tercero, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, y no se dio un reforzamiento significativo, como hubiera sido preciso, de la plantilla docente. Esto ha generado, básicamente el tema de la semipresencialidad, ha generado toda una serie de efectos encadenados que están lastrando la labor docente en el conjunto del sistema educativo. No es solamente la semipresencialidad, ya el incremento de todo lo que son las tareas burocráticas que conlleva la adopción de determinadas medidas, todo lo que son, por señalar en algún caso,
donde no hay semipresencialidad, como sería, por ejemplo, los niveles de primaria o infantil, la adopción de medidas que tienen que ver con entradas y salidas escalonadas, que modifican los horarios, el incremento de las guardias, el control de los comedores, la atención para el transporte escolar, todo eso genera ya actividades nuevas, actividades sobrevenidas, que hace que todas las horas complementarias se dediquen a esas nuevas tareas y lo que son las tareas habituales se van derivando hacia un horario de tarde, hacia una actividad online que supone un incremento significativo de lo que son las horas de trabajo y de una jornada laboral que difícilmente se puede medir, que es complicado, pero que tiene o está teniendo, lo veremos más adelante, un impacto sobre la vida personal y laboral del profesorado. Donde mayor impacto están teniendo todas las medidas, sin duda, es en secundaria. Es ahí donde se ha generado toda una serie de desigualdades que tienen que ver con la realidad de cada uno de los centros y los territorios. No es lo mismo lo que está ocurriendo en algunos de los centros en áreas rurales que lo que está ocurriendo en centros urbanos, lo que ocurre en las grandes concentraciones urbanas con centros nuevos donde hay una disposición mayor o menor de espacios. Lo cierto es que los equipos directivos que vinieron trabajando de manera incansable y de manera infatigable durante todo el periodo de verano tienen que hacer frente en estos momentos, bueno, pues a las consecuencias de todo lo que son las medidas que se fueron adoptando y que no son necesariamente la semipresencialidad, son unas cuantas más porque hay que modificar todo lo que tiene que ver con el control de acceso a los centros, el tráfico de alumnos y de alumnas por los pasillos, la creación de aulas específicas para alumnado COVID, el control de esos alumnos y de esas alumnas. Se ha dado una serie de circunstancias que hacen que la realidad sea en estos momentos distinta en función de cada uno de los centros, pero que en todo caso contribuyen a complicar lo que sería la labor, la tarea docente habitual. Las familias han descubierto la realidad y han descubierto sobre todo aquellas que están afectadas porque sus hijos o hijas van a centros donde la actividad es semipresencial, han descubierto el impacto de esta actividad. En Suatea habíamos denunciado desde el comienzo lo que implicaría esta actividad semipresencial en lo que tenía que ver con las horas lectivas que iba a tener el alumnado, las dificultades para poder cubrir con una tarea docente normal, con todas las comillas que queramos ponerlo, las dificultades que iba a suponer tener que trabajar al mismo tiempo con un grupo de alumnos en el aula y con otro grupo de alumnos en las casas. Desde la consejería se dieron expectativas, se dieron esperanzas a las familias y desde luego la idea en el mes de septiembre, en el mes de octubre, era que estábamos ante una medida que era una medida de transición, que era una medida paliativa en un momento en el que, si recordáis, a principio de curso, en el mes de septiembre, se retrasó el inicio del curso en Asturias porque estábamos asistiendo a la segunda oleada de contagios. Bien, hoy estamos en el mes de febrero, acercándonos a la mitad, hemos padecido una durísima oleada, una tercera oleada que ha significado cierres perimetrales, cierres de centros, confinamientos de aulas y la situación deja de ser una situación coyuntural, como se nos dijo al comienzo, para convertirse en estructural. Y eso comienza a pasar factura. Las familias van descubriendo que sus menores, que sus hijos, que sus hijas están recibiendo una atención que no encaja con lo que serían los estándares de calidad. Alumnos, alumnas que van al instituto un día sí, un día no, que no tienen hábitos de estudio, que tienen dificultades para poder engarzar toda su actividad cotidiana con lo que es el trabajo, con las materias. Y todo eso en medio de un trabajo del profesorado que tiene que ver cómo se duplica el número de grupos a los que hay que hacer frente y eso, para quienes somos docentes sabemos que cada grupo significa tareas específicas, no es que tengamos los mismos alumnos, que tenemos los mismos alumnos. El problema es que las tareas que se derivan de cada uno de los grupos son distintas, pero además hay que atender, se nos dice,
todas las realidades que tenemos en el aula, los presenciales, los no presenciales, una atención online, los mensajes, las consultas, las explicaciones pueden llegar a cualquier hora de la mañana, de la tarde o incluso de la noche, y todo eso lo que genera es una distorsión de lo que sería la actividad docente normal. Si a eso le añadimos el que no se han modificado para nada las programaciones, unas programaciones que ya de por sí en bachillerato suelen ser inabarcables y que se reducen a la mitad el número de horas lectivas, entenderemos que lo que no se nos puede pedir es que hagamos un milagro, porque no hay condiciones para hacer un milagro. Ni se puede trabajar la presencialidad y la atención online al mismo tiempo, ni se podrá abarcar en condiciones todo lo que es la programación prevista cuando ya de por sí genera dificultades, y sobre todo manifestamos desde el comienzo nuestra preocupación porque alumnos, alumnas de segundo de bachillerato tienen que afrontar una prueba externa como es la evaluación de bachillerato, la selectividad, a finales de curso. Desde SUATEA nos planteamos a principio de curso recurrir esta situación de semipresencialidad, porque entendíamos que era lo que iba a ocurrir, que era lo que iba a pasar. Nuestros servicios jurídicos lo que nos plantearon es que como organización sindical podemos recurrir a aquellas decisiones que impactan sobre nuestras condiciones laborales y que el impacto que afecta al proceso educativo y de formación del alumnado es algo que tienen que hacer las propias familias, quienes deberían de plantearse hacer una denuncia porque esta situación de semipresencialidad está vulnerando el derecho de sus hijos y de sus hijas a recibir educación. Hace una semana recibimos un documento que consideramos un documento razonable, sensato, un documento que nos hizo también pensar a nosotras y a nosotros nuevamente sobre el impacto de esta situación, un documento que venía del AMPA, del Instituto La Luz de Avilés, un documento al que intentamos dar una respuesta razonada, como lo que estamos intentando transmitir aquí. El profesorado, desde inicio de curso, viene trabajando y viene trabajando bastante más, con bastante más intensidad y bastantes más horas de las que hacía con antelación. El profesorado no es el responsable de haber decretado esta situación de semipresencialidad y quien tiene responsabilidad es una consejería que durante un momento inicial de curso planteó esto es una solución que es coyuntural y que lo que vamos viendo es que está llamada a permanecer en el tiempo, porque las condiciones sanitarias no están mejorando. En ese sentido, nosotros queremos transmitir a las familias nuestra disposición a seguir trabajando, pero seguimos trabajando en unas condiciones que desbordan lo que son las condiciones normales, habituales, y una carga de trabajo que se ha intensificado de manera significativa desde la llegada de la pandemia. Para el profesorado, esto es diferente también según los centros. Habrá quienes digan, no todo el profesorado está en esas circunstancias. Cierto. Es posible que haya algunos centros donde, por las condiciones de espacio o porque han conseguido, por un número menor de alumnado, han conseguido una presencialidad absoluta, el incremento de tareas que en todo caso se ha producido será un incremento limitado, un incremento que está motivado por el control de todo lo que son las garantías sanitarias. Pero para quienes no han conseguido esa presencialidad, que es la que facilita la normalidad, el incremento de tareas es un incremento que está comenzando a impactar de manera significativa en la vida emocional, podríamos decir, del profesorado, que tiene que hacer frente a unas jornadas laborales que no tienen principio ni fin, que tiene que hacer frente a una conciliación familiar, que tiene que hacer frente a una serie de circunstancias a las que todavía ahora tendríamos que añadir, ayer se confirmó, la convocatoria de unas oposiciones. Alguien podría decir,
que convocar oposiciones afectaría solamente al sector del profesorado afectado por el proceso selectivo. Bueno, no es así. La convocatoria de oposiciones afecta a quienes pertenecen a las especialidades convocadas, pero afecta también al personal funcionario de carrera. Y la respuesta que da la Consejería al hecho de que no están para nada garantizadas las condiciones sanitarias y que, por lo tanto, para facilitar que se puedan llevar a cabo ese proceso selectivo, va a ser incrementar el número de tribunales, eso significa que también el profesorado, que forma parte del cuerpo de funcionarios de carrera, va a resultar afectado. Todo esto en medio de un final de curso que se augura muy complicado. No sabemos cómo vamos a estar en condiciones sanitarias, somos conscientes de que tenemos un cuello de botella en el proceso de vacunación, que es algo que habíamos dicho que daría un respiro al profesorado, al menos en lo que tiene que ver con la relajación de la tensión y del estrés por el temor a los contagios. Habrá que hacer frente al impacto de la EBAU, que habrá que organizar. Habrá que hacer frente a todos los tribunales. Supuestamente empezarían las oposiciones en torno al 19 de junio. Y todo ello en medio de un calendario escolar que, como mínimo, es abusivo y la palabra aberrante no es tampoco muy exagerada. Fue una de las decisiones que se tomaron en consejería en el mes de septiembre. ¿Por qué hacemos todo esto? El profesorado puede protestar, el profesorado puede rechazar esta situación. Entendemos que todo lo que tiene que ver con la acción colectiva, lo hemos denunciado ya, está muy complicado este año. No hay posibilidades de realizar muchas acciones colectivas. Al revés, si se incrementa la carga de trabajo es porque una parte importante del trabajo habitual se está llevando a horarios de tarde con conexiones online de celebraciones de claustros, coordinaciones pedagógicas, coordinaciones internivel en primaria, seguimientos de programación, redes, evaluaciones, etcétera, etcétera. Pero además es que está cerrados los centros. A los centros no se puede acceder, por lo tanto, organizar algún tipo de protesta es complicado. Pero también hay otro elemento que hay que valorar y que la sociedad tiene que saberlo. El profesorado es un profesorado que hace o que realiza un trabajo esencial, que está dispuesto a mantenerse en primera línea, que sigue apostando por la presencialidad y que está realizando un incremento de la carga laboral sin ningún tipo de reconocimiento y no digamos ya de prestación económica. Lo hacemos porque hay una mezcla de elementos profesionales, de elementos vocacionales y porque al fin y al cabo somos conscientes de que trabajamos por y para la generación que garantizará el futuro de nuestro país. Lo hacemos por compromiso, pero es verdad que ese compromiso tiene unos topes y que empiezan a manifestarse toda una serie de elementos que podríamos llamar de no ya de inquietud, sino de creciente malestar. La aparición de este malestar y la presión de las familias está llevando a la Consejería a adoptar alguna medida. De momento, parece ser que se pone en marcha el equipo de inspección para elaborar un informe y averiguar qué es lo que está ocurriendo. Si la Consejería quisiera realmente resolver el problema y ahorrar tiempo, lo que tendría que hacer es tomar determinadas decisiones ya, antes de que llegue un informe que probablemente, entre una cosa y otra, no vaya a ser antes del mes de abril o mayo. Es decir, la puesta en marcha de una investigación a partir de la presencia de inspección en los centros, entendemos que puede ser una táctica para ganar tiempo y para prolongar esta situación de semipresencialidad que es la que genera buena parte de los problemas que estamos denunciando. El resultado de ese informe podemos intuirlo. Hay profesorado que se pone nervioso. Lo que estamos diciendo a los profesores y a las profesoras que nos llaman es que están realizando su trabajo, que lo están realizando bien y que lo que tienen que transmitir es justamente las dificultades a las que tienen que hacer frente para poder realizar ese trabajo. Y lo que no puede ser es que la Consejería aspire a que con un informe de inspección se pueda lavar la cara y decir, bueno, pues esta es la situación que tenemos
no podemos hacer frente, la excepcionalidad. Desde SUATEA vamos a insistir en que, aunque no es nuestra función, lo que tenemos claro es que hay dos elementos que sí nos atañen, que es la necesidad de insistir en que hay que pedir un refuerzo de plantillas y que, si es necesario para ello, una partida económica extraordinaria que permita la financiación de ese refuerzo. Si se consigue eso, hay posibilidad y hay margen para resolver buena parte de los problemas que están planteados. Los equipos directivos de los centros, nosotras y nosotros como SUATEA, y la consejería sabe que hay solución a estos problemas. Lo que tiene que determinar es si tiene voluntad de poner dinero y de resolver buena parte de los problemas que aquí estamos denunciando. En todo caso, y acabo con esto, la situación es una situación en la que este malestar es creciente. Esta semana se reunió el secretariado de SUATEA y lo que nos pidió fue que desde la permanente comenzáramos a elaborar marcos en los que se puede trabajar para denunciar las condiciones que estamos comentando ahora e incluso valorar la posibilidad de emprender algún tipo de acciones que pueden ir desde el ámbito de las denuncias legales hasta el ámbito de movilizaciones que impliquen paros laborales. Esto es todo en lo que tiene que ver con la denuncia de relaciones laborales. Ahora vamos a comentar alguna cuestión sobre tema de oposiciones que comentará la compañera Laura Conde. Bueno, como bien hiciste referencia ya en tu exposición, Tino, parece ser que las oposiciones al cuerpo de secundaria que quedaron aplazadas desde el verano de 2022 se van a realizar finalmente en junio de 2021, cuando la situación no es mejor. La situación sociosanitaria es previsiblemente mejor, pero se puede esperar lo peor. De hecho, la Consejería ayer anunció que estaban tomando medidas y medidas organizativas para contemplar la realización de las pruebas presenciales en el peor de las situaciones o de los escenarios posibles, con protocolos y más, una serie de medidas, pero en ningún caso contemplaron la posibilidad solicitada por SUATEA y otras organizaciones sindicales, que fue el aplazamiento, porque no se dan las circunstancias para que el profesorado interino, con la sobrecarga de trabajo laboral que tiene, pueda llegar a 19 de junio con los temarios preparados y en condiciones. Es decir, hay una falta de empatía total con toda esta plantilla no orgánica, es decir, la plantilla real que se necesita en educación para poder trabajar, las 4.000 y pico personas de más que están trabajando de forma temporal e interina, no están en condiciones ahora de ponerse a estudiar, aunque les quede una hora libre al día. La situación emocional, la frustración que sienten por la sobrecarga de trabajo, por no poder llegar a tiempo, porque realmente cuando Tino hablaba de que se necesita personal docente, porque se están haciendo horas de más, esas horas de más dan para más contrataciones. Escuchamos constantemente a maestras en infantil, incluso donde la clase es presencial: no me da la vida. Claro que no, con tu vida sola no vale, necesitas la vida de otra persona más trabajando contigo, hay que doblar el personal. Y si no hay espacios, se hace doble turno, mañana y tarde en la zona, en los institutos. Pero, claro, en esta situación de tensión, de sobrecarga laboral, vamos a premiar a este profesorado que nos está sacando las castañas del fuego, que es el profesorado interino, porque sin esas 4.000 personas el sistema se cae, no funciona. Pues venga, ahora vais a opositar. Y no es la misma situación que otros años. Siempre que hay que opositar, estamos en periodo lectivo y en periodo laboral, y son en junio, y llevamos un curso y trabajas, estudias, concilias la vida como puedes. Pero es que ahora hay mucho más trabajo. Es lo que estamos denunciando. Y no pasaba nada por aplazar las oposiciones hasta que se diesen la situación sociosanitaria hasta necesaria, una normalidad o una situación menos grave. Y eso fue lo que se solicitó desde SUATEA, un aplazamiento. Veremos si el profesorado interino llega a fin de curso con la suficiente calma como para obedecer.
porque si necesitan una respuesta más contundente, que no tengan duda que su ATEA la va a ofrecer. Y eso es todo respecto al tema oposiciones. Bueno, pues básicamente estas eran las cosas que queríamos denunciar y que no sé si hay alguna pregunta o algo que podamos responder, ampliar.